Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de los miércoles del Instituto Mexicano del Transporte. Mi nombre es Alfonso Pérez, para los que no me conozcan todavía, y voy a hablar el día de hoy acerca de auscultación de carreteras en México. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias por su visita al canal del Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe López y voy a hablarles junto con el ingeniero Alfonso acerca de la auscultación de carreteras, en particular de parámetros superficiales como lo que son el índice de perfil, el coeficiente de fricción y algunas variables que son importantes en su determinación. Si les parece, vamos a iniciar con el tema de auscultación en carreteras mexicanas. La auscultación de carreteras, siempre me gusta poner una definición, no es otra cosa más que una herramienta adecuada para la gestión de las infraestructuras, tanto en la etapa de la construcción como en la fase de operación. Esto da mucha información sobre el estado real, permitiendo optimizar recursos a través de la toma de decisiones pertinentes. Este tema de las decisiones pertinentes es fundamental debido a que esta pertinencia en las decisiones pues, tiene mucho que ver con ahorros significativos en la asignación de recursos para la conservación y aún reconstrucción de los pavimentos. Por supuesto, esto se da a partir de la determinación de parámetros superficiales estructurales, como se puede ver en la lámina, a partir de coeficiente de fricción, son algunos ejemplos, índice de perfil, que se hablará mi compañera un poco más tarde, la evaluación estructural de los pavimentos, es decir, evaluaciones tanto funcionales como estructurales de los pavimentos. En ese sentido, es importante decir que hay una cantidad muy importante de equipos que se dedican, que son exclusivos para la auscultación de las carreteras, evalúan parámetros tanto de temas destructivos como no destructivos, como pueden ser estos superficiales o funcionales, que es el índice de perfil, el índice de regularidad internacional, el coeficiente de fricción, la macrotextura o deterioros, que todos ellos, debo decir, que se verifican aquí en el Instituto Mexicano del Transporte. Otros de ellos son los estructurales, también no destructivos, determinación de la capacidad estructural a partir de deflectometría, con reflectómetros de impacto, como veremos algún ejemplo más adelante. Y ahora, últimamente, también tenemos la verificación de sistemas de pesaje dinámico, o WIM, por sus siglas en inglés. Es importante también comentar que en términos del índice de perfil se determina la calidad del acabado de la superficie de rodadura durante la construcción, que se determina en centímetros por kilómetro. Esto es un acumulado de las irregularidades superficiales del pavimento y está, especificado en una normativa ASTM E1274 y también ya acogida en nuestra normativa de la infraestructura del transporte por parte del ST, la MMP 407002. Estos son algunos de los equipos con los cuales se determinan. No quiero entrar en detalle porque más adelante Lupita hará mención de ellos. ¿Por qué nos interesa el tema de la regularidad superficial? Bueno, pues se ve aquí en la lámina, por ejemplo, el caso base, ¿no? En donde se puede tener IRI, ¿no? Índice, irregularidades del orden de 2 metros por kilómetro, tasadas con este tema del IRI, del orden de 2, por ejemplo. Vamos a tomar ese como caso base. Conforme el IRI va aumentando o se va haciendo más irregular el camino, bueno, se ve que se va incrementando, por ejemplo, para un valor de 8, hasta en 1.6 veces el costo de operación vehicular en un camión de 2 ejes, que es un caso particular. Entonces, lo que se puede ver aquí es efectivamente eso, que tenemos una influencia de la regularidad superficial en el sobrecosto de operación vehicular de los vehículos. Es uno de los temas por los cuales preocupa la regularidad superficial. En ese sentido, y derivado de ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde hace ya varios años, pues introduce algunos tipos de estímulos para acabados superficiales en pavimentos nuevos o reconstruidos para cada 200 metros de kilómetro carril. Por ejemplo, si tiene un índice de perfil menor que 4 centímetros por kilómetro, podemos tener un premio, ¿no? Un estímulo del 5% del costo directo de la carpeta, ya sea asfáltica o de concreto hidráulico que se construya. Y así va disminuyendo hasta llegar al tema de las sanciones. En el caso de tener 22 a 24 centímetros por kilómetro, podemos tener una deductiva hasta del 10% nuevamente el costo directo del elemento superficial construido. O bien, si se tiene más de 24 centímetros por kilómetro, bueno, pues aquí se tendrá que corregir con algún tratamiento superficial, como pueden ser el fresado, el microfresado o bien una sobrecarpeta para mejorar la regularidad superficial del elemento que se está construyendo.
Otro de los elementos que se determinan es el coeficiente de fricción, que no es otra cosa más que un factor resultante de la relación entre la fuerza desarrollada por la interfaz entre el neumático y la superficie del pavimento, que por supuesto se ve influenciado por el peso sobre el neumático. Es un tema friccional puro, ¿no? En ese sentido, hablar con ustedes que es un ensayo normalizado en condiciones del pavimento mojado, ¿no? Para cuando se determina en carreteras mexicanas y, por supuesto, a velocidad constante. Además de que está normado en esto, normativa ASTM E670. Igual, otro de los parámetros de interés en las carreteras mexicanas y que ha adquirido gran interés en las últimas fechas es la macrotextura. La textura influye directamente en la capacidad del pavimento para evacuar el agua de la interfaz neumático-pavimento y de forma indirecta también influye en el valor del coeficiente de fricción del pavimento. Esto se determina a partir de la mancha de arena o MTD, por sus siglas en inglés, y se correlaciona, esto es muy importante destacarlo, que se correlaciona con el valor del MPD, con el valor medio del perfil, con otra metodología que platicaremos más adelante a partir de equipos multifuncionales de alto rendimiento, como se muestra en la figura. Ya decíamos, la capacidad estructural también se puede definir o se define a partir de la determinación de deflexiones. Se habla de que es el parámetro universalmente empleado para la caracterización de la capacidad estructural de un pavimento, la aplicación de una carga y la medición de la deformación producida en superficie por efectos de la misma, ¿no? Esto es un poco la física de medición de este tipo de equipos. También aparece en la normativa STM de 4694. Finalmente, como se puede ver en la figura, no es otra cosa más que la aplicación de una carga y la determinación de esta deflexión en diferentes puntos de la superficie del pavimento que nos dan mucha idea, utilizando la teoría de elasticidad multicapa, de la capacidad estructural y aún nos aventuramos a definir o a estimar la capacidad estructural y en todo caso los módulos de cada una de las capas que conforman la estructura del pavimento. Esto se complementa con la definición de los espesores de capas de pavimento a partir de equipos como el radar de penetración terrestre, que son útiles para definir la estructura que contiene el pavimento, y eso aunado con los módulos, pues nos da oportunidad de hacer evaluaciones incluso de la vida remanente que pudiera llegar a tener el pavimento cuando se trata de hacer evaluaciones para el tránsito que circula o pretendemos circule durante una etapa de un pavimento nuevo o reconstruido. De igual forma, uno de los parámetros que más se ha definido en el país es el índice de regularidad internacional o superficial, IRI por sus siglas en inglés, y no es otra cosa más que una medida estándar de la regularidad superficial propuesta por el Banco Mundial como resultado de la medición de un perfil, ¿no? Y aplicándole un modelo matemático de análisis, el denominado cuarto de carro, para reducir el perfil a un índice estandarizado. Eso está normado ya, por supuesto también en la E1364, que con ayuda de ello podemos contar con un programa, un software, ¿no? Para poder definir el IRI de manera, digamos, homogénea a nivel internacional. Debo decir también que el Instituto Mexicano de Transporte ha desarrollado ya la hojita de cálculo y un programita con base en ello para poder definir el IRI, que por supuesto está a su disposición. Nos mandan un correo y se lo enviamos con todo gusto para que a partir de un perfil puedan definir el IRI del tramo de referencia que les sea de interés. Esto es a partir de la nivelación tan básica, ¿no? Como nivel estatal, obtener una nivelación diferencial y con base en ello se define el perfil del camino y con ello, aplicando el modelo matemático con el programita que les ofrezco, se determina el IRI tal como lo determina cualquier país en el mundo. Otro de los equipos con los cuales se determina la regularidad superficial, ya particularmente el IRI y no solo el perfil, se obtienen ambos, es el equipo DIPSTI que ustedes ven, es un equipo pivotante, un clinómetro pivotante que define a partir igualmente de una nivelación diferencial el perfil del camino y por supuesto ya tiene el programa incluido para determinar el IRI. Pues hablar un poco de historia también. Tenemos aquí las primeras evaluaciones que hacíamos de las deformaciones en carreteras, los primeros equipos que utilizábamos nosotros, el perfilómetro viga de 3 metros, con el cual allí podemos ver un poco como un electrocardiograma, ¿no? de la carretera, que se puede ver el perfil propiamente del camino. Estas son las instalaciones
de laboratorio de infraestructura. Ahora pues no ya puede ver de la misma forma por la cantidad de árboles que tenemos acá. Esto estoy hablando desde hace unos 30 años aproximadamente. Los primeros, sí, aquí están, los primeros cálculos del IRI que hacíamos nosotros datan de 1991, 90, 91, en donde definíamos diferentes niveles de regularidad superficial para definir tramos de referencia desde aquellos entonces, en función del IRI, poder verificar los maze meter que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aquellos tiempos, que son estos equipos que ustedes ven aquí, equipos tipo respuesta, que circulaban, que le afectaban una serie de parámetros, como pudieran ser la velocidad, ¿no? Entonces nosotros verificamos para diferentes velocidades, lo correlacionábamos con IRI y medíamos, ¿no? Toda la red de carreteras nacionales en aquellas épocas con este equipo y trasladábamos esos valores a IRI. Y entonces podíamos contar ya con diferentes tipos de elementos de ayuda para poder tomar decisiones en términos de este parámetro. Sin embargo, empezábamos a ver cuando arrancaron a los equipos multifuncionales, ya con láser, acelerómetros y tal, en alguna ocasión nos llamaron porque el administrador de la carretera había determinado del orden de 100 kilómetros de IRI en su carretera el año anterior y quería darle seguimiento, y con esa intención le habló a un equipo y determinó la regularidad superficial. Su sorpresa fue que el valor era muy diferente al que había obtenido el año inmediato anterior, y con base en ello, bueno, dijo, vamos a llamarle a otro equipo y vamos a medir. Bueno, pues le habló al equipo 2 y entonces el equipo 2 le daba otros valores, de tal suerte que también estaban diferentes en la misma temporalidad, y pues le habló al equipo 3 y el equipo 3, pues como ustedes ven, los tres equipos daban valores completamente, si no completamente diferentes, sí, muy diferentes a lo que él esperaría que le dieran. Pues en aquella ocasión le habló al Instituto Mexicano del Transporte, que debo decir que no teníamos nosotros equipo láser, con todas estas altas especificaciones que se solicitaban, teníamos exclusivamente el maze meter, y bueno, nos fuimos a hacer las mediciones a pesar de ello, y esto es lo que encontrábamos: el equipo 1, ¿no? Que es el maze meter, y el equipo 3, que es un equipo láser, pues veíamos que era el que más se aproximaba a los valores que el Instituto Mexicano de Transporte definía en su momento, con un equipo, sí, tipo respuesta, pero verificado en nuestras instalaciones contra tramos de referencia a los cuales se les había determinado el IRI con esta metodología propuesta por el Banco Mundial y establecida ya en la normativa STM. Entonces, aquí lo que vemos es que un equipo, por muy, digamos, de altas tecnologías que pudieran llegar a ser, si no están perfectamente verificados, pues no necesariamente entregan resultados confiables. Entonces, de aquí nace la necesidad y un poco la oportunidad, ¿no? de contar con resultados confiables a partir de la verificación de equipos, no solo del IRI, sino de todos los parámetros que hemos comentado, aquí en las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte desde hace unos 15, 16 años a la fecha. Estos son una lámina en donde se ven los diferentes tipos de equipo, las físicas de medición completamente diferentes, ¿no? Algunos con láser, algunos con acelerómetros, algunos sin ellos, en fin, algunos desmontables, otros fijos, a diferentes velocidades. Bueno, pues no esperaríamos que todos dieran los mismos resultados, y es por eso que el Instituto Mexicano de Transporte les da a cada uno de ellos, se los proporciona, cuando se vienen a verificar, una ecuación de ajuste, de tal suerte que nos pueden dar el mismo valor que entregaría el mismo Instituto Mexicano de Transporte si determinara el IRI en estos cientos de kilómetros o miles de kilómetros en algunos casos de las redes federales de carreteras, con nivel y estado, ¿no? Entonces es una gran ventaja la transportabilidad, ¿no? de este parámetro a las carreteras nacionales. Esta es un poco la aportación que hemos estado haciendo desde hace ya varios años. Debo decir también que desde hace muchos años, la Dirección General de Servicios Técnicos, en sus términos de referencia, solicita que los equipos deben estar validados por el IMT, lo que debe acreditarse mediante constancia correspondiente, cuya vigencia deberá ser de al menos 6 meses, contados a partir de la fecha programada para el inicio de los trabajos. Y vaya, esto pues es un avance, porque ahora sí estamos asegurando que los datos, bueno, estamos más bien buscando un aseguramiento de la calidad en los resultados
que estamos obteniendo en carreteras nacionales a partir de evaluaciones con diferentes consultores, ¿no? Y eso pues es una ventaja desde el punto de vista de la calidad de las mediciones. Este valor pues nos da mucha utilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, lo podemos presentar en este tipo de ayudas, en donde con un golpe de vista y vemos el abanico de valores de IRI, vemos los colores, por ejemplo, que fueran azul, por ejemplo, ¿no? En donde tenemos una oportunidad para mejorar la regularidad superficial de manera importante y disminuir con ello, los sobrecostos de operación vehicular, pero también el deterioro de los pavimentos, que ese es uno de los efectos también nocivos que puede llegar a tener una irregularidad superficial inadecuada de las carreteras. O, por ejemplo, acá en el ámbito nacional, podemos dividirlo, ¿no? Así como tipo semáforo, ¿no? El verde que está adecuado, el rojo, pues esto no es algo que nos guste tener como regularidad superficial a partir de umbrales que cada quien puede definir, ¿no? Dependiendo del administrador de carretera o del tipo de gestión que se tenga de la misma, incluso de los recursos disponibles en el momento de hacer el análisis, y el amarillo pues estaría entre ambos valores que pudieran llegar a presentarse en una red federal, estatal, regional de carreteras. Otro de los criterios para poder definir cuáles tramos carreteros asignaríamos los recursos puede ser un tema estadístico, ¿no? Por ejemplo, aquí un Pareto 80-20, ver que el 80% de los pavimentos o carreteros o tramos carreteros se encuentran menores que un cierto valor, por ejemplo, aquí en este caso 4,5. En ese sentido, bueno, vamos a atacar, pudiera ser un criterio, ¿no? Aquellos que tengan mayor que 4,5 y año con año vamos rasurando este valor para tener valores que nos interesen o que nos gustaría tener en nuestras carreteras, en este caso pudiera ser estatales o federales. Otro criterio podría ser a partir del tránsito que circula, es decir, a lo mejor no tiene mucho sentido tener valores de 1 de IRI, ¿no? En carreteras que tengan poco tránsito vehicular, más bien a afectar en ese sentido, o atacar en ese sentido a las carreteras que tengan mayor tránsito vehicular, de tal suerte que valores mayores que 20,000 ejes equivalentes o tránsito diario promedio anual mayor que 20,000, ¿no? Pues muy bueno podría ser para nosotros tener un metro por kilómetro de IRI, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? Y no podríamos tolerar, por ejemplo, valores mayores que 2 para carreteras entre 5,000 y 10,000. Pues son criterios. En cambio, cuando se tienen tránsitos entre menores que 5,000 vehículos diarios, pues a lo mejor muy bueno puede ser menor que 4. Entonces, un poco en ese sentido podría tenerse otro criterio. Otro criterio podría ser, como el Instituto Mexicano de Transporte lo ha comentado durante muchos años, la importancia económica de la carretera, que tiene que ver no solo con el tránsito, sino qué es lo que le circula por encima. En fin, hay una serie de criterios que podrían, en todo caso, se podrían acomodar o aplicar a la red de carreteras o al tramo carretero que se esté administrando en un momento dado. Por supuesto, todo ello tiene que ver para finalmente tener una aportación al tema de la gestión de los pavimentos y su comportamiento en el tiempo, cuáles son las mejores estrategias de conservación, si es solamente un sellado de grietas, un fresado, un mejoramiento, ¿no? de la regularidad superficial, con todo esto que hemos comentado hasta el momento. Y con ello poder definir el análisis económico y tomar decisiones desde el punto de vista de lo que más sea rentable, ¿no? Para la carretera, para el tramo, para la red o en todo caso para el país. Aquí me gusta siempre presentar un poco cómo anda la red carretera nacional, ¿no? Esto en algunos años anteriores ya se tenían estos análisis. Aquí se ven valores de 3,5 de IRI, ¿no? Como los máximos valores promedio para ciertos estados, corredores carreteros de algunos estados. Otros que andan en promedio de 2 metros por kilómetro, ¿no? Esto es lo mismo, pero para la red básica. La red secundaria, aquí se ve, por ejemplo, el estado 31, que tiene, y el estado 3, ¿no? Que tienen los mejores valores de IRI en su red, o tenían en este análisis que se realizó hace algunos años. Y en general, el promedio de todos, pues aquí se vuelve a ver
el 3 nuevamente y el 31, ¿no? Que tienen los mejores valores de regularidad superficial. Habrá que hacer análisis actuales, a ver cómo se han comportado en el tiempo, y algunos, como el 19, por ejemplo, que tienen los valores más altos, por supuesto, de irregularidad, que en todo caso, pues habrá que llamar la atención a ver cómo andamos por allí. Comentarles un poco y rápidamente cómo se hace la verificación en el instituto. Se calibran nuestros patrones de referencia, como puede ser nuestros niveles, estadales, cintas, todos los elementos celdas de carga, por supuesto, deflectómetro, en fin, todo se calibra directamente a un patrón trazable a CENAM, patrón primario. Se tienen controles, se hacen algunas mediciones en tramos de referencia, se hacen análisis estadísticos, se emite un informe de verificación, en cuyo caso se toman en cuenta normativa, procedimientos, formatos, algunos registros y por supuesto, ya lo decíamos, se hacen con instrumentos calibrados. Esta es una carátula de algunos de los informes que se han estado desarrollando. Y aquí están las fotos de algunas y zonas de los tramos carreteros con los cuales hacemos el análisis de cada uno de los tramos de referencia, algunos de ellos abiertos al tránsito. Se marcan para seguir la misma trayectoria, se hacen las mediciones con nivel estadal, con cintas calibradas, con DIPSI, con, en fin, mancha de arena, con todos los elementos que tenemos a nuestro alcance para poder definir las propiedades de interés y sobre los cuales pasarán los equipos y nos darán sus valores a partir de evaluaciones a diferentes velocidades, incluso para cada uno de ellos. Aquí están las verificaciones de diferentes, verificaciones metrológicas, los escantillones de estos equipos, ¿no? Y luego circular por los diferentes tramos de prueba. Nuevamente, temas metrológicos, equipos calibrados, flujómetros, en fin. Y luego se van a circular sobre los diferentes tramos de prueba que tenemos en un abanico de valores de cada uno de los parámetros de interés. Esto, por supuesto, se puede replicar, como aquí bien lo cita también los términos de referencia de la Dirección General de Servicios Técnicos para evaluar sus carreteras. Dice que la empresa ganadora se obliga a solicitud de la Dirección General de Servicios Técnicos a realizar con sus equipos la evaluación de un tramo de prueba con objeto de verificar la calibración de los mismos y el correcto funcionamiento, verificando tanto la repetibilidad como la reproducibilidad de las mediciones. Es decir, esto que hacemos nosotros en el instituto, aquí nos abre una ventana esta solicitud de la Dirección General de Servicios Técnicos de tener en cada uno de los tramos, redes, ¿no? Nacionales, estatales o aún municipales de carreteras, a tener un tramo de prueba con valores que yo pueda determinar y a partir de ello pasar los equipos y ver que entreguen resultados razonablemente cercanos a lo que nosotros hemos determinado. Aquí me gustaría ofrecer el apoyo del Instituto Mexicano de Transporte, particularmente de mi área de trabajo, en términos de apoyarlos y acompañarlos en esta determinación y con ello pues cerrar un poco la pinza en términos de el aseguramiento de la calidad de las mediciones de cualquier parámetro de auscultación. Este es uno de los ejemplos, algún equipo que ha venido a verificarse últimamente con nosotros, se emiten una serie de conclusiones, llamar su atención también que para que el cliente no tenga que preguntar, ¿no? Solicitar información al IMT si el equipo efectivamente vino, cuáles son los parámetros en los que se vino a verificar, cuál fue la fecha en la que vino a verificarse con nosotros. Tenemos esta ayuda en términos del QR para poder, escaneándolo con el celular, te remite a una página del instituto y te define cuáles son, digamos, los parámetros y las características del equipo que se verificó, al cual corresponde este certificado de verificación. Hablando de la macrotextura, finalmente, como un ejemplo de los parámetros que determinamos, comentar con ustedes que la utilización de técnicas de medición de las características superficiales de un pavimento, pues por allá de los 1930 inició en Francia, en una moto con un sidecar equipada con neumático adicional que determinaba la fricción entre y el pavimento húmedo. En la actualidad ya hay una cantidad muy importante
en todos los países e instituciones de carreteras que emplean pues, equipos modernos de alto rendimiento para evaluar sistemas de carreteras y sistemas viales. En cuanto a la macrotextura, pues ya puede ser con equipos, se puede determinar a partir de círculo de arena o equipos láser con la normativa STM 965 o la E1845 respectivamente. Regularidad superficial con equipo láser con la norma STM también E1364. El término de deflexiones con un deflectómetro de impacto a partir de la D4694. La profundidad de rodera se puede hacer con regla, que es la básica, ¿no? Que es lo que utilizamos también en el IMT, o con algún perfilómetro láser. A partir de la normativa ASTME 1703, o el coeficiente de fricción con Mummeter, Scream, ¿no? A partir de la STME 670. Una de las funciones de la superficie de la rodadura es proporcionar una superficie cómoda y segura, de tal suerte que el usuario, ¿no? Que además pueda circular con cierta seguridad, que además esta superficie posea una textura adecuada y que proporcione una resistencia al deslizamiento igualmente adecuada. Estudios en accidentes en diferentes países han demostrado la proporción de percances en tiempo de lluvia se incrementa como consecuencia particularmente o primordialmente de dos factores: la resistencia al deslizamiento y la menor visibilidad. De igual forma, estudios realizados en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otros países ha demostrado que la tasa de accidentes tiende a aumentar cuando la resistencia al deslizamiento disminuye. De igual forma, la resistencia al deslizamiento proporciona la adherencia que los neumáticos requieren para mantener el control del vehículo en todo momento. Y depende fundamentalmente de dos características, como puede ser la microtextura y la macrotextura. En ese sentido, es importante comentar que la macrotextura influye directamente en la capacidad del pavimento para evacuar el agua en la interfaz neumático-pavimento. Sin embargo, también afecta de manera indirecta al valor del coeficiente de fricción, que tiene una importancia fundamental para la adecuada adherencia entre el neumático y el pavimento. Veremos más adelante que la macrotextura la podemos definir a partir de dos metodologías, una que es la básica, ¿no? Que es digamos la base de toda la evaluación de macrotextura, que es el círculo de arena, y la determinación de la profundidad media del perfil a partir de perfilómetros láser o equipos multifuncionales, como se puede ver a la derecha de la figura. También comentarles que durante el Congreso Mundial de Carreteras del 1987 se definieron tres tipos de textura: la microtextura, la macrotextura y la megatextura. Una forma también de caracterizarla en esta definición de la textura, se habla que es muy fina, menor que 0,2 milímetros, fina a partir de 0,2 milímetros a 0,4, media de 0,4 a 0,8, gruesa entre 0,8 y 1,2 y muy gruesa, mayor que 1,2 milímetros. Aquí lo podemos ver de manera gráfica. La microtextura tiene que ver con la superficie, ¿no? Del propio agregado que conforma la carpeta asfáltica. La macrotextura tiene que ver con las oquedades que dejan estos agregados y la superficie del pavimento. La megatextura se habla de valores ya incluso entre 5 centímetros y medio metro, que tiene que ver mucho también con los agrietamientos, con los deterioros, ¿no? Que tiene un pavimento. Y en su caso, la irregularidad superficial ya tiene que ver con longitudes de onda superiores al medio metro. Aquí hay algunos valores, ¿no? Que se solicitan, por ejemplo, en otros países como España, de la profundidad mínima a partir también nuevamente como base toman el círculo de arena. Ellos la caracterizan con base en la NLT 335, y estos son los valores que piden para cada uno de los tipos de mezcla porosa, mezclas de microaglomerados discontinuos, ¿no? Y carpetas de concreto asfáltico densas y semidensas, que pueden ir desde 1,5 hasta 0,7 milímetros. De igual forma, el coeficiente de fricción, a partir de NLT 336, valores de 60, 60 o 65, dependiendo del tipo de tratamiento superficial o de carpeta asfáltica con que se cuente. En Australia se han hecho algunos experimentos definiendo la influencia de la macrotextura en el tema de la accidentalidad, y lo que han detectado es que efectivamente a mayor valor de macrotextura,
se tienen valor, menor proporción de accidentes por vehículo kilómetro, del orden de la mitad, en ese sentido. Aquí un poco en esta lámina se ve la diferencia entre la macro y la microtextura, ya lo decíamos. La macrotextura tiene que ver con las oquedades que se quedan entre los diferentes agregados que conforman el tratamiento superficial, y la microtextura está más relacionada con digamos, la textura superficial, ¿no?, que tienen los agregados que conforman el tratamiento superficial. Esta es la normativa STM E1845, que define la profundidad media del perfil a partir del perfilómetro longitudinal. Tiene como objetivo determinar la macrotextura como la profundidad media del perfil del pavimento. Se termina, ya lo decíamos, con un equipo multifuncional. Aquí se puede ver los sensores láser, la interfaz, el odómetro, ¿no?, el encoder que define la posición en la cual se está determinando la macrotextura y la velocidad a la cual lo hace, la interfaz o consola, un GPS para poder referenciar, y la computadora o laptop donde se van haciendo los cálculos y, en todo caso, almacenando los valores que se tienen de cada una de las evaluaciones que se hacen de este parámetro. Esta es la forma en que se calcula. Se hace a partir de un segmento de línea base, se divide a la mitad. La primera mitad se obtiene el valor, el pico máximo. De la segunda mitad también se obtiene su pico máximo, y del promedio de este perfil, a partir de ese promedio se toma la altura relativa tanto del primero como del segundo, se hace el promedio, y este es el valor de macrotextura que se determina a partir de esta metodología. La normativa STM 965, que es el círculo de arena, tiene como objetivo determinar la macrotextura de la superficie a partir de esto, de una técnica volumétrica. Y volumétrica porque se vierte un volumen conocido en una superficie que se pretende evaluar, se extiende hasta que digamos, vamos a decirlo, las puntas de los agregados, las superficies más superiores de los agregados se ven expuestas, de tal suerte que se rellenan todas las oquedades, y entonces se define el área a partir de 4 diferentes diámetros determinados en esta mancha, ¿no?, este círculo virtual, ¿no?, de arena, de tal suerte que se obtiene un área, y con base en ello se despeja del volumen el espesor, ¿no? Y esta es la profundidad media de la macrotextura, que es la que se determina. Aquí algunas de las gráficas en donde determinamos por la verificación o la correspondencia, ¿no?, de los valores que entrega un equipo X a partir de los valores de referencia definidos en nuestros tramos respectivos, términos de macrotextura, a 60 kilómetros por hora. Aquí se ve una correlación. Tenemos un coeficiente de correlación de 0,48, lo cual es muy bajito, ¿no?, a pesar de que su factor podría ser 0,99, tiene una dispersión muy importante. Aquí es otro equipo, el equipo lleno, con una macrotextura medida por el equipo, y contra la de referencia se ve una correspondencia bastante mejor. Se podría aplicar un factor para mejorar su correlación de 1,07, de tal suerte que se observa un coeficiente de correlación de 0,90, ¿no?, y que habla de una correlación bastante mejor, ¿no?, en ese sentido. Un círculo de arena, aquí podemos ver en un pavimento muy liso, ¿no?, son valores altos, ¿no?, de diámetros muy altos, se extiende mucho, la arena vertida, el volumen de arena vertida. Se ve aquí con la moneda, ¿no?, de base, cómo está perfectamente plano esto, muy liso, ¿no? Aquí es otro círculo de arena en donde se puede ver bastante más pequeñito el diámetro, se ven las oquedades allí rellenas con esta arena, y hay un lado la moneda para hacer un poco referencia en escala. Macrotextura anisotrópica, ¿no?, que donde este tipo de pavimentos hidráulicos, de concreto hidráulico, que también tiene unas particularidades específicas, como veremos más adelante. Y aquí finalmente platicar de algunos de los experimentos que hemos realizado con 2 equipos en alguna carretera, en donde nos solicitaban definir cuál de los equipos estaba definiendo de manera adecuada la macrotextura, dado que se encontraban diferencias entre ellos. El Instituto Mexicano de Transporte pues fue para allá, determinó a partir de ello, se midieron al mismo tiempo la macrotextura con ambos equipos a una velocidad acordada, y posteriormente a partir de ellos se obtuvieron tramos, segmentos homogéneos, de tal suerte que tuvieran valores bajo, medio y alto de macrotextura en
en el abanico de valores, digamos, o en el rango de valores que presentaba este pavimento en particular. Se hicieron mediciones con círculo de arena y es lo que ustedes ven ahorita en la pantalla, allí en línea azul, en donde se ven cuáles eran estos valores que determinamos, cuál es el valor promedio allí para cada uno de los tramos, segmento 1, 2 y 3, en café, un poco magenta y rojo. Ahí se ve cuáles son y entonces ahí veíamos que el equipo 2 es el que daba los resultados más acercados a lo que teníamos con la mancha de arena. Y aquí un poco en la gráfica, aquí son los valores de macrotextura con el equipo 1, con el equipo 2, y aquí vemos un poco la correspondencia de los valores con el equipo 2, ¿no? Como ya lo habíamos adelantado en la lámina anterior. Bueno, pues es uno de los servicios que también el Instituto Mexicano del Transporte presta, ¿no? Cuando hay alguna diferencia entre valores de equipos que determinan estos tipos de parámetros, de todos ellos que hemos estado platicando hasta este momento. Aquí hay otro ejemplo de otro equipo que había sido verificado en el instituto. Aquí se ven los valores de macrotextura, todos muy amontonaditos ahí cerca entre el 0,4 y 0,6 milímetros de profundidad de macrotextura. Aquí se ven un valor, vaya, todos cercanos a la línea 45 grados, lo cual habla de una buena correlación. Y sin embargo, vemos también un punto muy alejado. Debo comentar que este punto alejado era precisamente en un segmento que contenía la macrotextura anisotrópica que veíamos en un pavimento de concreto hidráulico con el rayado transversal. Entonces, en ese sentido, no es posible definir de manera tan adecuada como quisiéramos la macrotextura a partir de un perfilómetro láser. Entonces, llamar también su atención de la aplicabilidad de este tipo de tecnologías a este tipo de pavimentos diferentes, ¿no? Algún otro equipo, macrotextura por el equipo, ¿no? Contra la macrotextura de referencia. Aquí se ven también algunos otros valores, como coeficiente de correlación de 0,88 y el factor de ajuste 0,81. Es importante destacar y comentar con ustedes que se deben aplicar los factores de ajuste cuando se entregan resultados. Entonces, tenemos que asegurar que se estén aplicando porque podemos cometer el error de no estar referenciando los valores que el instituto define en su momento. Y finalmente, bueno, pues es un comercial un poco, ¿no? Comentar que también el Instituto Mexicano del Transporte ya estamos verificando sistemas de pesaje dinámico, contamos con los equipos ya para poder definir los pesajes estáticos y referenciarlos a cargas dinámicas para diferentes velocidades comparados con las metodologías ASTM, en cuyo caso pues ya lo estamos realizando a partir de este año también para poder definir las cargas que circulan por nuestras carreteras, y esto aunado con la evaluación estructural a partir de deflectometría, hacer una evaluación de incluso vida remanente de pavimentos o tratamientos o en todo caso poder definir estrategias diferentes de conservación o reconstrucción o refuerzo de pavimentos carreteros. Y concluyendo, bueno, hablar con ustedes, comentar con ustedes que el aseguramiento de la calidad permite manejar un mismo lenguaje entre los equipos de auscultación de carreteras. Asimismo, implementa líneas de acción para el logro de los estándares objetivos en un proyecto. La información veraz que se obtiene de la evaluación para concentrar el estado físico de las carreteras es fundamental para determinar la rentabilidad de las acciones de conservación propuestas. Resulta primordial tener datos confiables sobre características tanto superficiales como estructurales de las mismas. Los procedimientos para las verificaciones de estos equipos forman parte del sistema de gestión de calidad del IMT, por lo que se mantiene en mejora continua y una evaluación, por supuesto, que es fundamental también por parte de los clientes de estos servicios tecnológicos. A nivel internacional se ha observado que los valores de macrotextura determinados con el perfilómetro láser y con el círculo de arena presentan ecuaciones de correlación muy diferentes a la que se muestra en la normativa ASTME 1845. Es por ello que el IMT define correlaciones particulares para cada equipo. Finalmente, durante el proceso de verificación, lo que entrega el Instituto Mexicano de Transporte es eso, una correlación específica de estos dos parámetros para el equipo específico
que viene a verificarse en su momento. Es importante asegurar que los resultados de las auscultaciones sean efectivamente ajustadas con las expresiones recomendadas por el IMT en el informe de verificación que se expide para el equipo utilizado y para cada parámetro de interés, como veíamos un par de láminas más atrás. Finalmente, comentar también que las carpetas asfálticas se les exige que cumplan con una serie de características de desempeño mecánico para poder atender, por supuesto, su función estructural. Cuando intentamos que también cumplan con requerimientos superficiales como pueden ser la macrotextura y aún el coeficiente de fricción, pues no ha sido tarea sencilla lograrlo en nuestro país, por lo que pudiera ser una solución razonable resolver o atacar estos requerimientos de macrotextura y de fricción a través de parámetros superficiales, ¿no? de tratamientos superficiales que se diseñen específicamente para su cumplimiento y en todo caso para el tipo de vialidad y requerimientos que se tengan de esta vialidad de interés. Pues no me queda más que agradecerles su valiosísima atención y bueno, dejo siempre mi correo para cualquier comentario o en todo caso alguna duda que se tenga del tema en específico. Y cedo la palabra a mi compañera y colaboradora Guadalupe López, que tiene también algunos temas interesantes en esta misma temática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes. Yo les voy a hablar el tema de evaluación superficial en carreteras en dos parámetros en particular, lo que es el índice de perfil y el coeficiente de fricción. Sobre la auscultación de carreteras, bueno, ya nos estaba comentando el ingeniero, es una de las herramientas para la gestión de infraestructura de carreteras en diferentes etapas, tanto en la construcción como en la operación, sobre todo para hacer esa toma de decisiones pertinentes en donde se van a destinar recursos para los mantenimientos o puntos de interés que se tiene sobre la gestión de la misma. Aquí podemos dividir entre los que son los parámetros superficiales y los parámetros estructurales. La información recabada de estos análisis o de estos exámenes que se le hacen a la red carretera es con la finalidad de, uno, comparar con las especificaciones del proyecto, saber que los parámetros están buscándose o las especificaciones se están cumpliendo y tener un análisis estadístico de estos resultados. Y estas actividades obviamente están orientadas a dar cumplimiento a los requisitos de calidad establecidos en el proyecto, ya sea nuevo o una rehabilitación del mismo. En la evaluación superficial se tiene información sobre el diseño, el tránsito, el clima, la edad o el tiempo que ha estado en funcionamiento la carretera, controles de calidad que se han tenido o se tuvieron durante la construcción y obras o mantenimientos que hayan llevado a la conservación de la misma. Esto proporciona valiosa información al constructor, proyectista, al supervisor o aquella persona encargada de la conservación y operación del camino. Además, también para los usuarios estos pueden ser datos muy útiles o de interés. Aquí el identificar y valorar la severidad de un parámetro dentro de la evaluación superficial pueden dar criterios para la valoración del estado de un pavimento o carretera. Esta información es importante para la verificación de las predicciones del diseño, actualizarlas si es necesario y permite efectuar medidas de conservación y programación efectivas, así como actualizaciones de información ya sea en forma particular o como red. El resultado de esta información o de estos análisis, pues proporciona todas estas mejoras que se tiene para los diseños y en las técnicas de construcción y conservación. El objetivo de tener toda esta información es el de proveer una red carretera segura, accesible y contribuir a la movilidad de personas y mercancías en todo el país, ya que son necesarias para el desarrollo económico y un porcentaje significativo de todo el presupuesto nacional se tiene invertido o dedicado a la construcción y mantenimiento de carreteras. Entonces es importante tener toda esta información para poder hacer la toma de decisiones, como ya les había comentado. La Secretaría celebra contratos con particulares que le apoyan para administrar, operar, regular y construir de manera satisfactoria toda esta parte de las redes, los cuales deben de cumplir con lineamientos y requisitos legales para que sean eficaces y dentro de la normativa que se espera. Uno de los controles que busca la Secretaría para asegurar la calidad de quienes están haciendo los levantamientos de estos datos, es decir, la auscultación en carreteras a aquellas empresas que están contratadas, es a través de las verificaciones de los equipos que tienen para dicho propósito.
En ese sentido, el Instituto Mexicano del Transporte se encarga de la verificación de la mayoría de los equipos que tienen para la auscultación, sobre todo en parámetros superficiales, como les mencionaba, el índice de perfil, el coeficiente de fricción, entre otros, y esto se analiza a través de un estadístico llamado estadístico de distribución TED-Student, el cual es específico para muestras pequeñas debido a que se tiene un número de datos limitado, en el sentido de que las mediciones que se realizan en campo son únicas y las que se realizan en las verificaciones son en máximo repeticiones de 4. Esto nos lleva a buscar que realmente los equipos están en un grupo de población estadísticamente confiable, es decir, que no tienen una diferencia significativa entre el dato que están determinando o reportando y el valor real o que se considera verdadero, que es el valor referente que nosotros tenemos como instituto. Hablando ya específicamente del índice de perfil como uno de estos parámetros a determinar en las carreteras y de interés, este consiste en determinar la calidad del acabado en la superficie de rodamiento de la carretera durante la construcción, así como las irregularidades del pavimento. También puede ser después de trabajos de rehabilitación, obviamente en proyectos nuevos, y esto determina su aceptación o su rechazo por parte de la Secretaría. El manual de métodos de muestreo y pruebas de materiales en la parte 4 de materiales para pavimentos, en el título 7 de superficies de rodadura, capítulo 002, habla acerca de cómo y qué equipos se utilizan para la determinación del índice de perfil. La normativa, ya sea de carpetas asfálticas con mezclas en frío, concreto hidráulico, carpetas asfálticas con granulometría densa, el fresado de superficies de rodaduras en pavimentos asfálticos y fresado de la superficie para pavimentos de concreto, nos indican cuáles son los índices de perfil que podemos tener para el rechazo o aceptación de un proyecto. El equipo para llevar a cabo esta medición es el equipo llamado Perfilógrafo California, el cual es un carro de carga o estructura, también conocido como viga, rígida, con sistemas de dirección controlada por el operador. Puede ser un volante de dirección o algún sistema de arrastre. Tiene un arreglo de un par de ruedas para estabilizar la estructura o viga, y en la parte central consta de una rueda sensora neumática de al menos 15.2 centímetros o 6 pulgadas de diámetro con libre desplazamiento vertical, ya que el movimiento de este desplazamiento respecto a la línea de referencia formada por la elevación promedio de los puntos de contacto del resto de las ruedas del equipo permite registrar la elevación del perfil de la superficie de rodadura con respecto a la línea de referencia que forman estas otras llantas, obteniéndose así el perfilograma. Por eso el equipo consta de ciertas dimensiones en específico, como lo es el largo del mismo. Bajo las configuraciones de filtro que solicita la Secretaría, este equipo permite la obtención de lo que se llama un perfilograma o perfil longitudinal de la superficie de rodadura y determinar a partir de él el índice de perfil del pavimento. La prueba es muy sencilla y consiste en medir las irregularidades de la superficie al desplazar este equipo, que es el perfilógrafo, a lo largo de una franja de pavimento de estudio o de interés. Dependiendo del fabricante o de quien manufactura la viga o perfilógrafo, se requieren ciertas revisiones de las métricas, por ejemplo, las calibraciones en vertical, la presión de las llantas neumáticas que cuenta, el odómetro y algunas revisiones adicionales, además de buscar la repetibilidad del equipo, es decir, que dé valores consistentes con los que se están midiendo en el momento bajo las mismas condiciones. Un factor importante que hay que mencionar es que los perfiles de línea están levantados a una velocidad o deben ser levantados a una velocidad no mayor de 4.5 km por hora, inclusive 5 km por hora nos puede marcar la norma internacional. Es una velocidad promedio a la que generalmente una persona va caminando, ya que a velocidades mayores el equipo puede perder estabilidad y dar brincos, registrándose así perfilogramas que no son consistentes con el perfil real. Entonces es una parte importante a cuidar. En la parte de las verificaciones que les estaba comentando, nosotros checamos, aparte de todas las métricas que tiene el equipo, que cumpla con la normativa internacional y la que solicita la SST en el sentido de los filtros que tiene que estar utilizando, que cuente, que es un equipo funcional, que esté completo, que cuente con calibraciones verticales y horizontales, las métricas de las presiones de las llantas en las que se requiera. Igualmente, durante la medición se observa que el equipo realmente vaya alineado sobre la línea que estamos nosotros deseando obtener el perfilograma. Esto es importante para no adicionar las variables que no se desean a el resultado que se va a obtener de la medición.
Se hacen repeticiones buscando la consistencia y repetibilidad del equipo. Esto a veces difícilmente es un ejercicio que se puede hacer en campo. Sin embargo, en las verificaciones que nosotros hacemos como instituto se busca esta repetibilidad del equipo. ¿Por qué? Porque simplemente con una repetición podemos ver si hay una deficiencia, si el equipo está midiendo correctamente o se están teniendo variaciones significativas, y de ahí podemos empezar a hacer una corrección. Es importante mencionar que una vez que los equipos están solicitando verificarse con nosotros, tienen que ser equipos 100% funcionales, a los cuales se recomienda que los mantenimientos sean previos a la visita del instituto, precisamente para evitar el tener estos malos funcionamientos y detecciones de fallas durante la verificación, y tener equipos, asegurar que los equipos están funcionando de una manera adecuada y están arrojando datos de una manera verídica. En esta diapositiva vemos dos perfilogramas en el sentido del comentario de la diapositiva anterior, en donde vemos que aparentemente el equipo estaba en condiciones adecuadas, funcionaba muy bien, calibraba en la vertical y calibró en la horizontal. Sin embargo, a la hora de estar haciendo los levantamientos de índice de perfil, el comportamiento es como el perfilograma de la parte superior, en donde no se detecta ninguna depresión ni ninguna protuberancia. Es decir, aquí el encoder o el sensor que mandaba la señal del desplazamiento que tenía la rueda sensora no estaba funcionando, y eso conlleva a que la verificación no se puede llevar a cabo. En el caso del perfilograma, del segundo perfilograma, es el mismo equipo cuando este sensor ya ha sido reemplazado, y observamos que el perfilograma que estamos obteniendo es el correcto, o al menos está dando señales en protuberancias y valles para lo que es el perfil del pavimento. Igualmente, las repeticiones se llevan para que esta consistencia se esté dando en cada uno de los levantamientos que se tiene. Así, una vez que se verifican los equipos, se tiene la certeza en el informe de verificación que se emite cuál es la desviación o cuál es la repetibilidad que está teniendo incluso el equipo para el mismo valor o los datos de referencia a los cuales fue verificado. Y en esta diapositiva vemos algunas imágenes de este tipo de métricas o de verificaciones que se están teniendo entre las dimensiones del equipo, la verificación vertical, que es con la rueda sensora, el diámetro de las ruedas sensoras que también se verifica, y los levantamientos en diferentes tramos de prueba. Aquí podemos ver, por ejemplo, que está la estructura del perfilógrafo California, como es decir, el convencional que veíamos en las imágenes de la normativa, el que es una viga es otro tipo de fabricante, e incluso tenemos otro perfilógrafo, generalmente el que se tiene con un equipo de arrastre, es decir, el operador no tiene que ir llevando la estructura sobre el camino, sino hay un pequeño carrito que es el que hace la tracción. Esto asegura mucho la trayectoria, sin embargo la velocidad depende mucho de la velocidad que proporcione este vehículo, ¿no? Sin embargo, no importa quién sea el manufacturante del equipo, en todos los casos se tienen que cumplir con las especificaciones del proyecto, que es decir, los filtros que les estábamos mencionando en las diapositivas anteriores, y con las dimensiones y requerimientos que está marcando la norma. Ahora bien, eso es respecto al índice de perfil, los equipos y las variables que podemos encontrar en su determinación. Respecto al coeficiente de fricción, lo que tenemos es un parámetro superficial a determinar, un poco más distinto y que interviene en otras variables en el mismo. Como tal, el coeficiente de fricción es este factor resultante de la relación que hay entre la fuerza de fricción desarrollada en la interfaz de un neumático parcialmente bloqueado al rodamiento con la superficie y el peso del neumático. Esta fuerza es conocida como la resistencia al deslizamiento que tiene, y intervienen otras variables aparte de lo que son las condiciones del pavimento, como lo puede ser las llantas, las condiciones de humedad, el tipo de abollamiento que tiene la llanta, etc. Propiamente hablando de la superficie de rodamiento o del camino, hay dos propiedades que nos dan esta resistencia de deslizamiento, la combinación de ambos, que es la microtextura y la macrotextura. La microtextura es una característica que da propiamente el agregado, es decir, dependiendo del tipo de agregado que se esté utilizando, la friccionante que se encuentra en su superficie del material es la que va a proporcionar o no que se tenga esta fricción de agarre en este sentido. La otra característica que les da o no resistencia al deslizamiento es conocido como la macrotextura, y esto tiene que ver con el ligante, en este caso el asfalto, que se encuentra, y la oquedad o los huecos que se encuentran entre los materiales de este camino o carpeta.
En condiciones húmedas, la microtextura domina o rige la fricción a bajas velocidades. A más altas velocidades, la macrotextura es la esencial, ya que es la que permite que se desaloje el agua para que la microtextura tenga contacto con el neumático. Esta condición es conocida comúnmente como hidroplaneo. En este caso podemos tener diferentes equipos que tengan distintas mecánicas de medición para determinar el coeficiente de fricción. En teoría, todos nos entregan el mismo dato, que es la resistencia al deslizamiento por una llanta, ya sea oblicua, parcialmente bloqueada o totalmente bloqueada, bajo condiciones de humedad. En ese sentido, la normativa nos marca que es una película de 0.5 milímetros en el caso de carreteras, a las cuales nosotros tenemos que medir qué tanto se está perdiendo esa coeficiente de fricción o se está teniendo ese deslizamiento de llantas. Tiene que ver con la pérdida del contacto por el fenómeno de hidroplaneo, que es el que explicaba en la diapositiva anterior, cuando se presenta, y la velocidad a la que se determina este parámetro es 65 km por hora por normativa. Observamos en las imágenes un poco en la parte superior dos equipos, los cuales son de rueda oblicua, y en la parte de abajo los primeros 3 equipos son de rueda parcial o totalmente bloqueada, y el último inclusive es un equipo portátil. Igual que en el caso de los perfilógrafos California, estos equipos, independientemente de su mecánica de medición y manufactura, se verifican en el instituto. Es decir, independientemente de la mecánica de medición que tenga, se verifican las métricas correspondientes. En el caso de equipos de rueda oblicua, por ejemplo, el ángulo, de ruedas parcialmente o totalmente bloqueadas, el gasto que entrega, y sobre todo la repetibilidad que les estaba comentando. El análisis estadístico se realiza de igual manera, independientemente de esta manufactura del equipo o cómo sea su mecánica de medición, y se correlaciona los valores que entregan a equipos de rueda oblicua. Es decir, no importa si es de parcial o totalmente bloqueada, o incluso los equipos que son portátiles, tienen que tener una correlación a lo que son los equipos de rueda oblicua medido a 65 km por hora con una película de 0.5 milímetros, que son las condiciones a las que se miden en carretera. La Dirección General de Servicios Técnicos determina precisamente todos estos valores de coeficientes de fricciones en carreteras en operación, ya sea autopistas, corredores carreteros, red básica libre y red secundaria, para conocer las condiciones en las que se encuentran estos caminos, teniendo como rangos de aceptación un coeficiente de fricción entre 0.41 a 0.60. De hecho, 0.60 es el coeficiente de fricción mínimo que puede tener un proyecto nuevo o rehabilitado para ser aceptado ante la Secretaría. De ahí, se van a condiciones no aceptables, que son debajo del 0.40 hasta 0, que es con superficies completamente pulidas, teniendo como valores muy buenos aquellos rangos entre 0.61 y 0.90. Para valores mayores a 0.90 se considera que no son aceptables o ya no son condiciones adecuadas, debido a que la interacción que está teniendo la llanta con el pavimento ya no permite una adecuada manejabilidad de los vehículos. Es decir, puede tener frenados abruptos, el desgaste excesivo de los neumáticos, incluso llegar a la ruptura de los mismos. Entonces, las condiciones que se están tomando como las adecuadas para este coeficiente de fricción son rangos entre 0.61 y 0.90. Aquí, dependiendo de la mecánica de medición de cada uno de estos equipos para determinar el coeficiente de fricción, son las métricas correspondientes en las que se lleva a cabo la verificación. Alguno de estos equipos se verifica lo que son los ángulos de apertura, como los que son de llantas oblicuas. Inclusive algunos equipos traen algunos aditamentos, como son tapetes de calibraciones para hacer nuevamente ajustes que se realizan cuando nosotros lo verificamos. También se norma la altura que estos equipos miden con respecto al pavimento, las dimensiones de las espreas para asegurar que esto está entregando un gasto de 0.5, así como los controles tipo flujómetros o pony flows, en las cuales nosotros verificamos que lo que se está marcando como entrega sea realmente lo que se está llevando al equipo para realizar la medición. Esto es en ambas condiciones, ya sea para carreteras o cuando las verificaciones son para medir con estos equipos en aeropuerto, los cuales las especificaciones nos piden que la película no sea de 0.5 sino de 1 milímetro de espesor. Una vez realizadas todas estas métricas, se determinan los coeficientes de fricción en tramos de referencia del instituto, igual en varias repeticiones, para conocer efectivamente la desviación que tiene
el equipo para medir repetibilidad bajo las mismas condiciones en distintos tramos. Igualmente, durante la ejecución de las pruebas se tienen los controles y el aseguramiento de que se están midiendo en tramos homogéneos a velocidades constantes de 65 km por hora y la repetibilidad del equipo se está dando en ese sentido. Una vez determinados los valores promedios que el equipo está entregando por cada una de las secciones que se está teniendo, nosotros podemos graficar y correlacionar lo que son estos valores con las referencias que se encuentran en dichos tramos. Entonces podemos ver el comportamiento del equipo, su correlación y su desviación que tiene. Aquí es donde nosotros emitimos o no recomendaciones para hacer los ajustes correspondientes. En el caso de equipos que la correlación cumple, pero se necesitan tener factores de corrección, los cuales son indicados en la emisión del informe. Igualmente, para realizar las verificaciones de estos equipos se tienen que contar con los equipos completos, con los operadores conociendo cómo se manejan los equipos, algunos ajustes que se tienen que llevar durante el mismo y bueno, las condiciones de las métricas a las cuales tienen que cumplir de manera previa para los levantamientos, buscando asegurar que estos equipos estén en condiciones correctas y que estén entregando valores confiables o correlacionables a valores de referencia. Independiente al equipo, las variables que podemos encontrar para la medición del coeficiente de fricción, pues son las condiciones y la geometría de la carretera. Y en campo, pues son afectaciones durante la medición por el tránsito, entronques, reductores de velocidad o zonas semiurbanas en donde no se puede mantener una velocidad constante de 65 km por hora. En ese sentido, también se han llevado a cabo estudios para ver cómo afecta en las mediciones, en los resultados de coeficiente de fricción, el que se tengan estas fluctuaciones, sobre todo en la velocidad, suponiendo que el gasto no se modifica, ya que es una variable que se fija al inicio de las mediciones. Como parte de estos, en muy breve resumen les puedo comentar que se ha detectado que velocidades por debajo de 65 km por hora podemos aún mantener valores de coeficiente de fricción un tanto confiables o muy próximos a los que son los valores verdaderos que se obtendrían en 65 km por hora. Sin embargo, vemos que velocidades ligeramente por debajo de estos 65 km por hora, por ejemplo 75 km por hora, cambia significativamente el valor de coeficiente de fricción detectado. Esto es importante conocerlo o identificarlo debido a las maniobras que, como les comentaba, se tenían que hacer durante la medición en carreteras en operación, que no es tan factible mantener esta velocidad constante. Así, efectos de frenado o que lleven a una disminución de velocidad aún pueden ser rangos permitidos en la medición del coeficiente de fricción, sobre todo cuando son recorridos largos. Sin embargo, efectos de rebase a que lleven a una velocidad un poco más arriba de esos 65 km por hora pueden afectar la medición, dando ya no valores reales durante la misma. Y bueno, ya nada más a modo de conclusión de la plática que les he estado compartiendo, la información veraz que se obtiene a través de la evaluación para conocer el estado físico de carreteras pues es fundamental para determinar la rentabilidad de la conservación de un camino. El tener datos fiables resulta primordial para saber las características, en este caso superficiales, en los programas de auscultación de la red carretera nacional para poder hacer la toma de decisiones y en proyectos nuevos pues tener la determinante si son proyectos que se rechazan, cumplen o no cumplen con los parámetros de calidad que se requieren. Igualmente, la importancia de realizar análisis estadísticos correspondientes, los cuales dan certeza de que estos exámenes o evaluaciones que se han llevado a cabo a los caminos, así como hacer hincapié de que los análisis estadísticos, pues constituyen una herramienta para dar certeza a todos estos exámenes de auscultación, evitando desviaciones y logrando la oportuna corrección y apropiada gestión de los recursos en donde se requiere. Y esperando que esta plática haya sido de su interés, pues por mi parte sería todo y agradezco muchísima su atención. Igual dejo mis datos en la última diapositiva para cualquier duda o contacto. Instituto Mexicano del Transporte.